Empezaremos por validación de las entradas de usuario. Seguro que os habéis encontrado muchas veces cuando rellenáis formularios a través de páginas web, a través de internet, con que alguno de los campos que habéis introducido no se ajusta a los requisitos que se os exigían. Luego habéis recibido una página de respuesta, probablemente similar a esta, en la cual os indica qué campo es el que no contiene la información apropiada y un error explicando cuál es el tipo de dato que se esperaba para este formulario. A todo esto es a lo que denominamos validar las entradas de usuario. Como habréis experimentado seguro, cuando esta validación tiene lugar, el procesamiento de vuestra información, es decir, el procesamiento del formulario, no tiene lugar hasta que no se han introducido correctamente todos los campos. Esto quiere decir que cuando validemos lo que un usuario nos introduce en el formulario, lo que haremos es detener el procesamiento de los datos de ese formulario si es que ha habido algún error o es que no se han introducido todos los datos como nosotros esperábamos. Lo primero que necesitamos saber es cómo se puede producir esta validación. Fijaros, la validación puede tener lugar en dos lugares, tanto en el cliente como en el servidor. Como veis en este gráfico, el usuario introduce los datos y en el propio cliente, a través de código script, ya sabéis la diferencia entre código cliente y código servidor, se realiza la validación. En caso de que no se cumpla con las exigencias, se devuelve un mensaje de error y el usuario vuelve a introducir los datos. En caso de que sí que se valide, se hace el postback hacia el servidor y en el servidor se vuelve a validar la misma información. En caso de que la información sea correcta, se procesa el formulario. En caso de que no sea así, se devuelve la página mostrando el mensaje de error. La pregunta es evidente. ¿Por qué validar en el cliente si ya validamos en el servidor? El objetivo de esta doble validación, que es la que yo recomiendo, es evitar el spoofing. El spoofing es una técnica maliciosa mediante la cual se puede pasar información a un formulario como si no lo hubiéramos introducido dentro de los controles. Es decir, los usuarios expertos son capaces de detectar dentro de la URL que se enviará hacia el servidor en qué sitio va ubicada esta información y modificarla. De esta forma evitan pasar la validación de cliente. Ahora bien, si nosotros tenemos un sistema en el cual validamos en el cliente y validamos en el servidor, conseguiremos evitar el spoofing. Las ventajas de validar en el cliente son evidentes, que el tiempo de respuesta es mucho más rápido y que no es necesario hacer un postback hacia el servidor. Ahora bien, si el usuario es capaz de burlar esta validación de cliente, como que se podrá a producir la validación en el lado del servidor, nos aseguramos de que la información es siempre la que estamos esperando. De ahí que la recomendación sea validar tanto el lado del cliente como el lado del servidor siempre que sea posible. Y en última instancia, como siempre, siempre intentar validar en el lado del servidor, que es donde el usuario final tiene menos influencia y puede provocar menos errores. Bien, veamos cómo se puede llevar a cabo la validación. La validación evidentemente se puede hacer de forma manual, es decir, desde el código del servidor podemos introducir líneas de código que verifiquen los datos que nos han introducido y o bien procesen la información o bien devuelvan la misma página con un error. Fijaros, tengo aquí un formulario, he creado un proyecto nuevo, un proyecto web que se llama WSDemo2 y tengo un formulario al cual he preparado unos cuantos campos de texto y unos cuantos datos y un botón para procesar. La única diferencia que tenéis que conocer respecto a este formulario es que este textbox de aquí es un control de tipo HTML servidor. El resto son controles web. Luego veremos por qué lo he hecho así. Bien, si yo quisiera hacer una validación manual, es muy sencillo. Voy a programar qué ocurrirá cuando hagan clic en el botón enviar. Antes de programarlo, lo que haré es preparar una etiqueta que la utilizaré como herramienta para mostrar los mensajes al usuario. Esta etiqueta la ubicaré aquí, me voy a sus propiedades y por un lado la dejaré sin texto, por lo tanto no se verá nada por defecto, y por otro lado le daré un nombre reconocible, le llamaré LBL mensaje. Como os decía, esta etiqueta pienso utilizarla para informar al usuario sobre si se ha procesado bien el formulario o sobre si ha cometido algún error. Bien, como os decía, el código de respuesta al evento clic en el botón será el que utilizaré para
realizar esta validación. Imaginaros que lo que quiero es comprobar que en el primer text box, que se llamaba nombre, en su value, pensad que es de tipo HTML, por lo tanto la propiedad es value, no es text. Quiero comprobar si es igual a cadena vacía, por ejemplo. En caso de que sea una cadena vacía, haré lo siguiente. En la etiqueta llamada mensaje le cambiaré el color y le pondré un color rojo. Por lo tanto, el texto aparecerá en color rojo. Y en esta etiqueta lo que haré es aparecer un texto que diga pues que el nombre es obligatorio. El nombre es obligatorio. Bien, en caso contrario, en caso de que haya algo dentro de este text box, aquí es donde procesaríamos el formulario. Por ejemplo, guardaríamos los datos en una base de datos o lo que hiciéramos. Y luego también podemos aprovechar para enviarle un mensaje al usuario, primero cambiando el color del texto y poniéndolo de color negro, black, y luego incluir un texto que diga pues que se ha procesado con éxito el formulario, ¿no? Pues, por ejemplo, formulario procesado. Bien, ya tenemos una validación del lado del servidor preparada. Vamos a probarla. Le voy a decir que me muestre este formulario a través del explorador, guardo los cambios y lo primero que haré es probar a no introducir nada en el campo nombre. Cuando envío esto al servidor, se ejecuta el código, detecta el error, genera la etiqueta de color rojo y me devuelve el formulario. En cambio, si hubiera introducido algún valor, en el servidor ocurre lo contrario. Detecta la información, procesa el formulario y me manda un mensaje diciéndome que el formulario se ha procesado. Bien, esto es una validación manual hecha con código y de esta forma podéis validar todo lo que queráis del formulario. Ahora bien, existen unas herramientas en ASP.NET que me permiten hacer la validación de una forma mucho más sencilla y mucho más comprensible para el usuario final. Se trata de los controles web de validación. Estos son controles que su primera característica es que son como cualquier otro control, es decir, hay que ubicarlos dentro del formulario, darles una ubicación concreta, tienen una serie de propiedades, son controles de tipo web, controles ASPX, es decir, que luego se transformarán en HTML y que existen distintos tipos en función de la validación que queramos hacer. Veámoslos. El primer control es el Required Field Validator. Este es el control que se utiliza para cuando en un campo se espera que se introduzca una información, lo que llamamos un campo obligatorio. Bien, pues este control ya veremos cómo se configura, pero él solito nos hará esta comprobación para aquellos campos que queramos que sean obligatorios. Luego existen otros tipos como el Compare Validator. Este os permite comparar el valor de un campo respecto al de otro, pues que sea mayor que el de otro campo, o que sea el mismo valor que en otro campo, etcétera, etcétera. Es una validación también muy útil y muy frecuente. También tenemos el Range Validator. Este sirve para comprobar que el valor que han introducido en un campo se encuentra dentro de un rango de valores. Por ejemplo, solo quiero el número del mes, solo puede haber un valor entre el 1 y el 12. Bien, con un Range Validator podríamos comprobarlo, podríamos validarlo de forma muy sencilla. También existe otro que es el Regular Expression Validator. Este es el que verifica que lo que se ha introducido en algún campo se ajuste a un formato. Por ejemplo, suponed un campo en el que estáis solicitando una dirección de correo electrónico. Bien, pues podéis programar este control para que se asegure que el texto que han introducido ahí cumple con los requisitos de una dirección de correo electrónico, con una arroba en el medio, con un dominio detrás, etc. Esto es muy útil para cuando pidáis números de teléfono, códigos postales, páginas web, es decir, aquella información que se tiene que ajustar a un formato concreto. Y por último existe el Custom Validator, que es el que os permite hacer una validación personalizada. Es decir, si queréis validar la información en base a algo demasiado complejo, algo con lo cual no se podría resolver utilizando los controles estos, pues podéis hacer una validación personalizada. Es decir, quiero por ejemplo que en un cuadro de texto me introduzcan un texto con más de 4 caracteres, por ejemplo. Bien, pues esto tendríamos que hacerlo con un Custom Validator. Todos estos controles, que luego los veremos uno a uno con detalle, pero todos ellos tienen una serie de propiedades en común. Por un lado, la propiedad Control to Validate. Esta propiedad es la que se utiliza para especificar a qué control le prestan el servicio de validación estos controles. En este caso,
el control sería este textbox que tengo aquí. ¿De acuerdo? La otra propiedad común es la propiedad text. La propiedad text sirve para especificar qué texto queremos que aparezca allá donde está ubicado el control. Normalmente se suele utilizar el asterisco, se suele especificar el control que contiene el error mediante un asterisco. Por lo tanto, queremos ubicar el control web de validación al lado del control que valida, especificar en su propiedad control to validate qué control valida, y en la propiedad text especificar qué texto queremos que aparezca aquí. Como os he dicho, una práctica habitual es hacer que aquí aparezca un asterisco y mostrar el mensaje de error a través de la propiedad error message. Esta propiedad se la podéis hacer visible al usuario en cualquier lado de la página. Ya veremos dentro de este módulo que existe un objeto que se llama el Summary Validator, la sumarización de validaciones, que es un control que él solito ya os mostrará dentro de la página todos los mensajes de error generados por las validaciones que habéis hecho en la página. Es decir, que básicamente casi no tendremos que hacer nada. Además, existe otra propiedad que es la propiedad Enable Client Script. Esta propiedad por defecto está en true en todos los controles. Si está en true quiere decir que queremos que también ocurra validación en el lado del cliente. Ahora bien, esto solo tiene sentido si el control es un control HTML de servidor. Si es un control web no se puede hacer validación en el lado del cliente. Si se trata de un control HTML de servidor y escogemos que haya validación en el lado del cliente, el propio motor de ASP me generará todo el JavaScript necesario para que la validación que ocurre en el servidor también ocurra en el cliente. Pero insisto que esto solo se va a decir con controles HTML de servidor. Bien, y además cada uno de estos controles tendrán sus propiedades específicas según el tipo de control que estamos utilizando. Pues el Required Field Validator tendrá unas propiedades, el Compare Validator otras, el Range Validator otras, pero son propiedades ya referidas a su funcionalidad especial, al tipo de validación que presta cada uno de estos controles. Bien, vamos a definir con detalle el funcionamiento de cada uno de estos controles. Empecemos por el Required Field Validator. Este control, como ya os he dicho, es el que sirve para validar que en un campo se ha introducido información y que no se ha dejado en blanco. Bien, lo primero que tengo que hacer es añadir este control en el formulario. Por lo tanto, tengo la toolbox y accedo a la zona de validación, que es esta de aquí. Dentro de esta zona están todos los controles para validación. Selecciono el Required Field Validator y lo ubico justo a la derecha del campo nombre, porque es el campo que quiero validar. Recordad, yo os he dicho antes que este campo es un HTML de servidor. Bien, selecciono este control, me voy a sus propiedades y haremos las siguientes modificaciones. Primero, para hacerlo más sencillo, le voy a cambiar el nombre y le llamaré RFV, de Required Field Validator. Siguiente propiedad importante, control que tengo que validar. Si despliego aquí me aparece toda la lista de textbox que hay en el formulario y tengo que escoger para qué control vamos a validar. Bien, el control nombre es este que se llama text de nombre. ¿Vale? Ahora ya, este control es un control para validar este textbox de aquí. Seguimos. En la propiedad error message lo que haremos es especificar qué mensaje queremos devolverle al usuario cuando cometa el error de no informar este campo. En este caso será pues el nombre es obligatorio. Recordad lo que os he explicado antes. Este valor, aunque ahora aparezca aquí, no es el que aparecerá definitivamente, porque si yo le modifico la propiedad text y por ejemplo le pongo un asterisco, que es una técnica muy habitual, veréis que el asterisco es el que aparece aquí. Es decir, cuando este control no supere la validación, aparecerá aquí un asterisco. Bien, eso hará que sea responsabilidad mía, el programador, especificarle al usuario qué error ha cometido. Esto lo haré de la siguiente forma. Fijaros, vengo a procesar el evento del botón y haré lo siguiente. Si el control RFV es válido, si no es válido, esto lo puedo saber preguntando a la propiedad isValid. Esta propiedad me devuelve true en caso de que el control haya pasado la validación y false en caso de que no haya pasado la validación. Por lo tanto, en caso de que no haya pasado la validación, lo que haré es
en la etiqueta llamada mensaje, le pondré color rojo y mostraré el mensaje. El mensaje lo puedo extraer directamente de mi control de validación, es decir, dentro de RFV teníamos la propiedad error message, que es la que contenía el mensaje. De esta forma conseguiremos que en caso de que no se pase la validación, aparecerá este mensaje aquí. Pensad que esto hemos tenido que hacerlo manualmente, pero al final del módulo os enseñaré cómo se puede hacer automáticamente gracias a añadir un control que se llama Validation Summary. De momento seremos nosotros los que indicaremos el mensaje al usuario. Todo y que no haría falta, porque quizás bastaría con que detecte este asterisco de color rojo para que ya sepa que ha cometido un error en el campo nombre. Pero bien, le daremos más información respecto al error. Bien, antes de probarlo, una cosa. Fijaros, me voy a las propiedades del control de validación y en la propiedad Enable Client Script, esta de aquí, le voy a poner false. No quiero que haga validación en cliente. Luego haremos true y comprobaremos qué es lo que ocurre. Bien, ya tengo el formulario preparado. Vamos a comprobarlo. Lo selecciono y solicito verlo en el navegador. Bien, ahora lo que haré es no informar el campo nombre, hacer clic en enviar, veréis que habrá una navegación, va a ser muy rápida porque el IES está en el mismo equipo, pero aquí detectaréis que va a haber una navegación y va a detectar el error, me mostrará aquí el texto del error, que es el asterisco, y yo en la etiqueta que hay aquí abajo, que ahora no se ve porque no tiene información, hago aparecer el mensaje de error de este validador. Fijaros, hago clic en enviar, se activa el error, me lo marca aquí, de esta forma el usuario sabe muy fácilmente cuál es el control en el que ha cometido el error, y yo manualmente le he mostrado el mensaje de error. Bien, ¿qué hubiera ocurrido si yo hubiera habilitado la validación en el lado del cliente? Primero, esto es factible ya que este control que estoy validando, lo veréis en sus propiedades, es un control, como veis, input, es un control de tipo HTML de servidor. Si hubiera sido un control web, no me habría servido de nada activar la validación en el lado del cliente. Bien, selecciono el control de validación y en sus propiedades voy a acceder a la propiedad Enable Client Script y la pongo en True, que es lo que hay por defecto. Bien, ¿qué ocurrirá ahora? Ahora lo que ocurrirá es que cuando el motor ASP genere el HTML para esta página, habilitará dentro código JavaScript que será el que realizará la validación en el cliente. En caso de que ese código JavaScript ya detecte en el cliente que no se ha informado el nombre, ya no habrá ni navegación hacia el servidor. Tened presente esto porque como que no va a haber navegación hacia el servidor, no se va a ejecutar este código. Por lo tanto, ahora no se le mostrará nada al usuario en la etiqueta LBL mensaje. Bien, pero como ventaja, la validación se ha realizado en el cliente y ya no ha llegado al servidor porque el cliente ha detectado que se está cometiendo un error. Vamos a probarlo. Voy a mostrarlo a través del explorador y ahora vais a tener que estar un poco atentos porque vais a ver que no hay navegación, es decir, aquí abajo no veréis esta barra de evolución porque no hay navegación hacia el servidor. Además, tampoco aparecerá este mensaje porque el mensaje que poníamos aquí lo hacíamos en el servidor, pero lo que sí que aparecerá es el texto aquí al lado. Si hago clic en enviar, veis que sin haber navegación ya me ha mostrado el error, ya se ha activado el error, ya ha detectado que este campo no es válido. Esto tiene como ventaja, como os he dicho, que os ahorráis llegar hasta el servidor para comprobar que este campo está vacío. Bien, esta es la forma de trabajar del Required Field Validator. Es uno de los más sencillos porque no hay más que decir a qué control validamos y ella se encarga de saber si han introducido o no la información. Venga, veamos el siguiente control de validación, el Compare Validator. Este control, como ya os he explicado, tiene la utilidad de comparar los valores de un campo respecto a los valores de otro campo. Por ejemplo, asegurarse que el campo fecha de inicio sea anterior a la fecha de final, etcétera, etcétera. Una forma muy típica de utilizar este control es cuando, por ejemplo, en un formulario se exige que introduzcan un password y que nos repitan el password. Fijaros que en las propiedades de este control, en el text mode he escogido que sea de tipo password. Esto hará que cuando se introduzcan los caracteres no se vea lo que se está introduciendo, sino que solo se verá unos puntos. Bien, lo que me interesa es comparar que el valor que han ubicado dentro de este campo sea igual
al valor que han ubicado dentro de este otro campo. Bien, para eso me voy a la toolbox, escojo el compare validator y lo ubico al lado del control. Bien, me voy a ir a sus propiedades y primero, para hacerlo más corto, de nombre le llamaré CV. Control a validar. Tiene que validar el txt password, que es este control de aquí. Por lo tanto, control a validar el txt password. Siguiente pregunta. Control con el que me tengo que comparar. Es el control este de aquí para repetir el password, que le hemos llamado txt repeat. Más cuestiones. Existe la propiedad operador, en la cual tengo que especificar qué tipo de comparación, que sean iguales, que no sean iguales, que sea mayor que, mayor o igual que, etcétera, etcétera. O también el data type check. Este es muy útil para cuando exijáis que, por ejemplo, se introduzcan un valor numérico. Escogeríais aquí data type check y donde dice en la propiedad type, escogeríais pues o numeric o string o lo que sea. Bien, nosotros, como os he dicho, vamos a asegurarnos que en el campo password me introducen el mismo valor que en el campo de repeat al password. Por lo tanto, el operador será un operador igual, quiero que los dos campos tengan el mismo valor, y el control a validar es txt password y compararlo con el txt repeat. Bien, el mensaje de error sería pues la password no coincide, por ejemplo, y el texto haremos como siempre, le pondremos un asterisco para que se ubique al lado del control que ha cometido el error. Bien, no voy a hacer ningún procesamiento, no voy a mostrar el mensaje, no voy a hacer nada. Lo que sí que voy a hacer es deshabilitar la validación en el lado del cliente para que veáis el proceso de forma más entendible. Como os decía, no voy a hacer mostrar el mensaje ni nada de esto. Esto veremos al final con el control validation summary cómo se puede hacer. Lo que sí que puedo hacer ya es probar la página e intentar introducir un password distinto la primera vez y luego intentar que coincidan a ver si el control de validación lo está haciendo bien. Lo primero que haré es poner un nombre aquí para que no me dé error aquí, y aquí pondré el primer password. Por ejemplo, pongo hola y debajo pongo adiós. Hago clic en enviar y en el servidor se produce la validación y me detecta el error. Bien, si ahora pongo hola y abajo pongo otra vez hola, se produce la validación en el servidor y como no detecta error, no activa el mensaje de error. Por lo tanto, ya hemos visto cómo funciona otro control de validación, que es el que me permite comparar los valores de un control respecto a los valores de otro control. Veamos el siguiente control. Este es el Range Validator. Este control, como ya hemos explicado, sirve para comprobar que el usuario haya introducido dentro de un cuadro de texto un valor que esté entre un mínimo y un máximo. Vamos a utilizarlo con el control edad para procurar que nos introduzcan una edad entre 18 y 120. Lo primero que haré es, desde la toolbox, ir a localizar el Range Validator y ubicarlo cerca del control al que valida. Bien, vamos a sus propiedades y lo primero le daré un nombre más corto para que sea más cómodo, RV. Importante, control a validar. En este caso el control que validará es el textbox que se llama txt edad. Como siempre hay que especificar el mensaje de error, pues aquí le pondré entre 18 y 120. Y en el texto, que es lo que aparecerá al lado del textbox cuando hay error, pondré un asterisco. Bien, para este tipo de control tenemos las propiedades minimum value y maximum value. Ahora bien, estas propiedades que permiten especificar el valor mínimo y el máximo hay que interpretarlas según el tipo de dato. Si el tipo que hemos escogido es string, nos hará una ordenación, una clasificación en base a el orden alfabético. Claro, a mí no me interesa esto. En este caso me interesa que haga una ordenación en base al orden numérico. Por lo tanto, escogeré que sea de tipo integer. Si no, no funcionaría. Bien, en el valor mínimo le diré 18 y en el valor máximo le diré 120. Ya podemos probarlo. Como antes, no voy a activar ningún mensaje y además lo que voy a hacer sí es desactivar la validación en el cliente para que se vea mucho más claro. Luego os explicaré por qué la desactivo. Bien, vamos a solicitar la página. En el explorador de soluciones, clic derecho en el formulario y ver en el navegador.
El motivo por el cual he desactivado la validación de cliente es porque si esta estuviera activada, en el momento justo que abandonara el campo edad poniendo un valor incorrecto, por ejemplo 16, justo en este momento que cambio al siguiente campo, ya me habría aparecido el mensaje. Bien, para comprobar que la validación tiene lugar en el servidor de forma apropiada, he desactivado la validación de cliente. Bien, hago clic en enviar, detecta que el campo no cumple los requisitos y me lo marca. Vamos a poner ahora otra edad que sí que se ajusta a lo que hemos especificado y ahora sí que se ha detectado el control como control bien validado y no me aparece mensaje de error. De esta forma es como se utiliza el Range Validator. Ya veis que básicamente todos estos controles se utilizan de la misma forma, lo que hay que configurarlos distintos según el tipo de validación que realizan. Venga, vamos por el siguiente control, el Regular Expression Validator. Este control tiene como utilidad asegurarnos que en ciertos campos se introduce una información según un formato deseado. El ejemplo más habitual es cuando solicitamos un email y queremos que nos introduzcan dentro de este textbox un texto con forma de email. ¿Cómo hacemos? Selecciono desde la toolbox el objeto Regular Expression Validator y lo ubico cerca del email. Lo selecciono y voy a ver sus propiedades. Le cambiaré el nombre, le llamaré ref y control a validar. El control a validar será el txt email, que es el control donde introducirán el email. En el mensaje de error especificaré email incorrecto. Y ahora lo que tenemos que especificar es la expresión de validación. Fijaros, hago clic en este botón y ya tengo distintas expresiones preparadas, distintas plantillas ya predefinidas. Si queréis especificar vosotros una plantilla personalizada, os recomiendo que busquéis en la ayuda de Visual Basic cómo definir estas plantillas. Lo que vamos a hacer es escoger una plantilla que ya está creada, la plantilla para Internet Email Address. Este es el código mediante el cual se exige aquello que debería cumplir todo texto para ser un email correcto. Como os digo, si queréis plantillas personalizadas, seleccionáis Custom y os informáis de cómo definir estas plantillas con estos símbolos. Bien, hago clic en OK y ya tengo preparado el control. Solo basta que en la propiedad text, como sabéis, le ponga, por ejemplo, un asterisco. Bien, este control vamos a probarlo dejando su activación de cliente habilitada. Veremos cómo cuando abandonemos este campo dentro del formulario en el cliente, veremos que no hace falta que haya navegación para detectar que el email es incorrecto y por lo tanto para mostrarme el error. Veámoslo. Lanzo otra vez el formulario. Y a medida que voy introduciendo datos, en el momento que detecte que el email es incorrecto, ya aquí mismo me devolverá el error. Pepe, pongo una edad y el email, por ejemplo, introduzco un código cualquiera y fijaros que en el momento que abandono ya me ha detectado el error. Lo ha detectado sin navegación porque he dejado habilitada la validación a nivel de cliente. Fijaros que si introduzco un email correcto, por ejemplo, contacto@videocursos.es, desaparece el símbolo de error y por lo tanto es un control validado en el cliente, pero de todas formas validado. Venga, veamos el último control, el Custom Validator. Este control es el que me permite realizar validaciones complejas, es decir, cualquier validación que no pueda realizar con los otros controles, lo puedo hacer con este control. Vamos a ver cuál es su funcionamiento. Igual que todos los controles, hay que seleccionarlo desde la toolbox y ubicarlo cerca del control que queramos validar. En este caso, vamos a preparar una validación que exija que el nombre tenga más de 4 caracteres. Bien, selecciono este control, en sus propiedades le daré un nombre más corto, CV, control a validar, quiero que valide otra vez el text de nombre. Bien, y ahora, es cuestión de especificar la validación que se va a realizar en el lado del servidor y la que se va a realizar en el lado del cliente. En este tipo de controles, aunque tengamos esta propiedad habilitada, nosotros si queremos validación en el lado del cliente tendremos que programar
la función con JavaScript y aquí en esta propiedad indicar el nombre de esa función. Bien, nosotros de momento no vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer es solo una validación en el lado del servidor. Esto es así porque, como que esta validación es compleja y es fruto de vuestro código, ASPX no es capaz de transformar vuestro código Visual Basic de servidor en código cliente JavaScript. Por lo tanto, si quisierais que las validaciones personalizadas tengan lugar en el cliente, además de activar Enable Client Script, deberíais crear vosotros la script en JavaScript a mano e indicar aquí el nombre del script. Bien, continuamos configurando este control. El mensaje de error será pues que el nombre es demasiado corto, por ejemplo. Y en la propiedad text especificaremos que aparezca un asterisco. Muy bien. ¿Y cómo programamos la validación? Lo haremos de la siguiente forma. Doble clic dentro del control, de este control que es el Custom Validator. ¿De acuerdo? Doble clic y me habilita una zona de código que se ejecutará cuando se esté validando este control en el servidor. Fijaros que en este bloque me ha preparado, aparte de el origen, que me dice de qué objeto me están llamando, me ha preparado una variable llamada args, que es de tipo server validate event args. Dentro de esta propiedad tendremos la información y las herramientas necesarias para poder validar. ¿Cómo lo haremos? Fijaros, para captar el valor que me han introducido en el text box que voy a validar, lo haré de la siguiente forma. Accederé dentro de la variable args, ¿de acuerdo?, a su propiedad value. Dentro de value es donde está ubicado el texto que el usuario ha puesto en el control que este Custom Validator está validando. Por ejemplo, lo que haré es comprobar si la longitud de esta cadena de texto es menor que 5, tengo que indicar que no se ha validado, y en caso contrario que sí que se ha validado. ¿Cómo lo indicaré? Dentro de la misma variable args, la propiedad isValid la dejaré en false para decir que no se ha validado, o la dejaré en true para decir que sí que se ha validado. Es decir, cuando en el servidor se produzca la validación de este control, comprobará que el valor del text box tenga una longitud superior a 4. En caso de no ser así, diremos que no es válido. Es decir, la propiedad es válida, la pondremos en false. En caso contrario, diremos que es true. Gracias a informar esta propiedad es como informamos al sistema sobre si el control se ha podido validar o no se ha podido validar. Vamos a comprobarlo. Lanzamos el formulario y ya comprobaréis que aunque ahora he habilitado o no he deshabilitado, mejor dicho, la validación en cliente, no se va a producir ninguna validación. Por ejemplo, entra un nombre corto, es decir, solo 4 caracteres, y fijaros que no me dice nada. Esto es porque en el cliente no realiza esta validación. Entro el resto de datos apropiadamente, pues contacto, arroba video cursos.es y una password correctamente repetida. Fijaros que cuando envío hacia el servidor, se ejecuta mi código, detecta que el valor no es mayor, es menor de 5, por lo tanto muestra error. En cambio, si el nombre tuviera más de 4 caracteres, cuando envío esto hacia el servidor, sí que me lo valida porque estoy cumpliendo con lo que he especificado en el código. Bien, y estos son los controles de validación que nos ofrece Visual Studio. Además, Visual Studio nos ofrece un control que nos hace mucho más fácil la exposición de los errores, la información de los errores hacia el usuario. Fijaros, recordad que para el primer ejemplo de control de validación he utilizado una etiqueta y un código que hacía mostrar en esta etiqueta el mensaje de error. Bien, lo que voy a hacer ahora es suprimir esta etiqueta y dentro del código eliminar todas estas líneas que llevaban a cabo esa funcionalidad. Y lo hago porque, gracias al control Validation Summary, todo el proceso de mostrarle al usuario todos los mensajes de error de todos los controles que no han sido validados se realiza automáticamente. Es muy sencillo. Se trata solo desde la toolbox, seleccionar un control Validation Summary y ubicarlo en algún sitio. Por ejemplo, aquí lo hago. Este control, en sus propiedades, le voy a llamar VS y no hay que especificar
nada más, no sé si quisierais cambiar el color o el aspecto, pero digo que no hay que especificar nada más porque él solito, por el hecho de estar incluido en la página, será capaz de captar todos los errores, tanto el cliente como el servidor, y de, a medida que va captando estos errores, mostrarlos dentro de este cuadro de texto que hemos habilitado para él. Vamos a probar. Fijaos, si lanzo el formulario, voy a procurar cometer pocos errores, es decir, solo errores que se capten en el servidor. Por ejemplo, aquí pondré eso, como os he dicho antes, el nombre corto, la edad, fijaros si la pongo de forma correcta, en el email también pondré algo de forma correcta, contacto@videocursos.es, y la password pues lo voy a hacer mal, hola y adiós. Envío a procesar y me ha detectado dos errores. Primero, que el nombre es demasiado corto y que las passwords no coinciden. Y es solito todo esto una ventaja, además que si ahora los errores y cumplimento el formulario de forma correcta, en el procesador detectará que ya no hay errores y ya no aparecerá este sumario de errores. Por lo tanto, para validar vuestras páginas basta con que añadáis los controles de validación cerca de aquellos textbox que queréis validar, que especifiquéis su mensaje de error y que agreguéis un validation summary. Con eso, la página ella solita ya os montará todo el proceso de validación, incluso con la posibilidad de que podáis activar que la validación tenga lugar en el cliente y en el servidor o solo en el servidor. Y para terminar este módulo vamos a hablar del concepto de validación a nivel de página. Fijaros en una cosa, cuando yo programo el evento del botón enviar, por ejemplo, lo que haríamos aquí es procesar el formulario, aquí es donde introduciríamos el código pues que guardaría los datos en una base de datos o lo que fuera, y luego lo que queremos es devolverle al usuario otra página. Fijaros, tengo una página aquí preparada que se llama respuesta, que es una página que básicamente lo único que hace es mostrarle este mensaje al usuario. Bien, lo que quiero es que una vez procesado el formulario se le devuelva esta página al usuario. Para devolver una página distinta a la solicitada hay que utilizar este código, response redirect y el nombre de la página. No os preocupéis porque de la clase response y de sus métodos hablaremos en el módulo dedicado a código del servidor. De momento, sabed que esta instrucción lo que hace es devolverle al usuario una página distinta, es decir, la página respuesta.spx, es decir, se redirecciona hacia esta página. Bien, ¿qué ocurre? Si cualquiera de estos controles da error, esto no va a afectar al flujo de código. Esto es porque los errores lo que hacen es los controles de validación detectan los errores, generan un mensaje de error, lo incluyen en el control de sumarización de validaciones, etcétera, etcétera, pero sobre todo no interrumpen el flujo de código. Esto quiere decir que si yo dejo este código así, cuando se ejecuta el formulario, aunque hayan errores, va a ocurrir lo que he dicho aquí, es decir, se va a procesar el formulario y se va a redireccionar el usuario hacia otra página. Fijaros, vamos a comprobarlo. Lanzaré el formulario y cometeré al menos un error o introduciré un dato no válido y veremos cómo el procesamiento sigue su curso y no se interrumpe. Por ejemplo, haremos como siempre, pondré un nombre demasiado corto. En cuanto a los otros campos, dejaré un valor apropiado y una password que esté correctamente repetida. Bien, lo envío hacia el servidor. Ha habido un error seguro, lo sabemos seguro porque lo hemos programado nosotros, pero se ha redireccionado hacia la página respuesta. Bien, ¿qué podemos hacer para que el flujo de código se interrumpa en caso de que algún control no pase la validación? Bien, lo que debemos hacer es consultar dentro de la clase page la propiedad isValid. Por lo tanto, if page isValid, entonces sí que ejecutaremos este código. Esta propiedad solo estará en true en caso de que todos los controles de validación hayan pasado la propia validación. Es decir, solo estará en true en caso de que ningún control de validación haya devuelto error. Solo que un control haya devuelto error, la propiedad page isValid estará en false. Por lo tanto, si yo
programo de esta forma, estoy seguro que el procesamiento del formulario y la redirección hacia la página de respuesta solo se producirá en caso de que todos los controles hayan sido validados correctamente. Fijaros, vamos a probarlo. Ahora lo que haré es volver a introducir mal los datos y veremos que, como detecta que la página no es válida, no me redirecciona, no ejecuta el código y por lo tanto me devuelve el mensaje de error. Como siempre, introduzco un código demasiado corto y el resto de campos lo introduzco de forma correcta. Videocursos.es y una password que se repita correctamente. Bien, se detecta el error en el servidor, la propiedad PageIsValid está en false, por lo tanto no se ejecuta el código de procesamiento de formulario ni de redirección hacia la página de respuesta y me devuelve el mismo formulario informándome del error. En caso de que todos los datos estén correctamente introducidos, la propiedad PageIsValid estará en true y por lo tanto sí que procesará el formulario y por lo tanto sí que me redireccionará hacia el formulario de respuesta. Muy importante esto que hemos aprendido ahora, Tened presente que analizando esta propiedad podéis saber si alguno de los controles ha devuelto error o no. Solo por el hecho de que devuelvan error no implica que se vaya a interrumpir el procesamiento de la página. Vosotros deberéis añadir código para decir que solo me procesas la página en caso de que no haya habido ningún error.